Bienvenidos de nuevo a Historia Mundial para Dormir. Hoy, vamos a viajar a un paisaje de bosques húmedos y niebla perpetua, donde una nación entera estaba de rodillas, a punto de ser borrada de los mapas por la ambición y el acero. Es la tierra de los lirios rotos, de las catedrales góticas que rascan el cielo, de aquellos que creyeron que una voz en el viento podía detener a los ejércitos más poderosos del mundo. Es el paisaje de la inocencia armada y la política despiadada. Un lugar donde la voluntad de Dios se manifestó en el corazón de una campesina y donde la gratitud de los reyes se pagó con traición y cenizas. Antes de adentrarnos en el relato te invito a suscribirte. Estamos construyendo una biblioteca de historias para descansar, un refugio contra el ruido del mundo moderno, y tu apoyo es lo único que mantiene esta vela encendida en la oscuridad. Y si te gusta esta atmósfera, por favor, déjanos un me gusta y un comentario contándonos de dónde nos estás escuchando y qué otros misterios antiguos te gustaría que desenterremos. Ahora sí. Bienvenido a la historia de Juana de Arco. Para entender la luz, primero hay que sumergirse en la oscuridad más absoluta. Y no había oscuridad más profunda en el mundo occidental que la que cubría a Francia a principios del siglo XV. Imaginen un reino que es un fantasma de sí mismo. No hablamos de un país orgulloso y brillante, sino de un cadáver que está siendo devorado lentamente por los buitres. La Guerra de los 100 años no era un conflicto glorioso de caballeros y torneos. Era una herida abierta que llevaba sangrando 4 generaciones. Abuelos, padres e hijos habían nacido y muerto sin conocer otra cosa que el miedo a que el horizonte se tiñera de humo negro. El aire olía a ceniza húmeda y a desesperanza. Francia estaba partida en pedazos, como un espejo roto en el suelo. Al norte, los ingleses controlaban París, la joya de la corona, y sus botas marchaban con la arrogancia de los dueños absolutos. Eran eficientes, brutales y estaban convencidos de que Dios les había dado esas tierras. Al este, los borgoñones, traidores a su propia sangre francesa, se habían aliado con los invasores para repartirse los restos del naufragio. Y en el centro y el sur, acorralado, temeroso y sin dinero, estaba el llamado Reino de Bourges. Allí se escondía el delfín Carlos, el heredero al trono que no era rey. Un hombre lleno de dudas, rodeado de cortesanos que susurraban veneno en sus oídos, sin corona, sin ejército real y, lo peor de todo, sin fe en sí mismo. La gente decía que el delfín era ilegítimo, que su propia madre lo había negado. Francia no tenía padre. Francia estaba huérfana y abandonada a su suerte en el barro. En medio de este caos, donde los mercenarios quemaban cosechas solo por placer y el hambre mataba más que las espadas, la esperanza era una palabra prohibida. Nadie esperaba nada. Los nobles solo querían salvar sus castillos y los campesinos solo querían sobrevivir un invierno más. Pero el destino, o la providencia, tiene un sentido del humor extraño y a veces elige los lugares más insignificantes para plantar la semilla de la historia. En la frontera más lejana del reino, en una región olvidada llamada Lorena, existía una aldea minúscula. Se llamaba Domremy. Era un lugar de casas de piedra tosca y techos de paja, rodeado de bosques espesos y atravesado por el río Mosa, cuyas aguas grises reflejaban el cielo plomizo de la guerra. Allí, entre el olor a ganado y el sonido del viento golpeando los árboles, nació en el año 1412 una niña. No nació en un palacio de mármol. No hubo trompetas ni celebraciones nacionales. Nació en el suelo de tierra apisonada de una granja, hija de Jacques d'Arc e Isabel Romé. La llamaron Juana. Juana creció como cualquier otra niña de su condición en esa época brutal. No sabía leer ni escribir. Sus manos no estaban hechas para la pluma, sino para la lana y la tierra. Aprendió a hilar, a coser y a cuidar a los animales. Su mundo era pequeño,
limitado por el contorno de su aldea y el sonido de las campanas de la iglesia. Era una chica piadosa, silenciosa, de esas que prefieren la soledad del campo a los juegos ruidosos de la plaza. A menudo se escapaba a rezar, arrodillándose en la hierba húmeda, buscando consuelo en un mundo que ofrecía muy poco. Pero Domremy no era un paraíso. La guerra, aunque lejana en los mapas, era una realidad física. Las incursiones de soldados enemigos obligaban a la familia a huir al castillo cercano, llevando consigo lo poco que tenían, mientras veían el humo de sus casas ardiendo a lo lejos. Juana conocía el miedo. Conocía el sonido de los cascos de los caballos que traían la muerte. Fue en el verano de sus 13 años, hacia el año 1425, cuando el velo entre lo humano y lo divino se rasgó. Sucedió al mediodía, en el jardín de su padre. El sol estaba alto y el calor hacía vibrar el aire. Juana estaba sola, quizás absorta en sus pensamientos o simplemente descansando después de sus tareas. De repente, una luz brillante apareció a su lado, una luz que no pertenecía al sol. Y de esa luz surgió una voz. No era un susurro mental ni una idea propia. Era una voz externa, clara, terrorífica y hermosa a la vez. Al principio, tuvo miedo. ¿Quién no lo tendría? Era solo una niña frente a lo desconocido. La voz le dijo que se portara bien y que fuera a la iglesia. Más tarde, las visiones se hicieron más claras. Identificó a quienes le hablaban. Eran el arcángel San Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, Santa Catalina y Santa Margarita. Figuras que ella conocía por las estatuas de piedra de la iglesia, ahora vivas, resplandecientes, hablándole a ella, a la pequeña Juana de Domremy. Durante 3 años, las voces fueron su secreto. Un secreto pesado y dulce. Pero el mensaje de las voces comenzó a cambiar. Ya no eran solo consejos de piedad. Se volvieron urgentes, imperativos, políticos. La misión que le encomendaban era tan absurda, tan imposible, que parecía una locura. Le decían que ella, una campesina analfabeta que nunca había sostenido una espada, debía salvar a Francia. Le decían que debía levantar el sitio de la ciudad de Orleans y llevar al delfín Carlos a la ciudad de Reims para ser coronado rey legítimo. Imaginen la soledad de esa carga. Las voces le decían: Juana, ve, hija de Dios, ve. Y ella respondía llorando: soy una pobre chica que no sabe montar ni hacer la guerra. Pero la voluntad de las voces era de hierro. La presión divina era constante, como una marea que sube y no se detiene. La situación de Francia empeoraba día a día. En 1428, los ingleses pusieron sitio a Orleans. Era la última llave. Si Orleans caía, el resto del sur de Francia caería como fichas de dominó y el reino desaparecería para siempre. Las voces se volvieron ensordecedoras. Ya no podía ignorarlas. El destino la empujaba fuera de su casa. Tenía que dejar a sus padres, su seguridad, su vida entera. Convenció a un tío suyo para que la llevara a la fortaleza vecina de Vaucouleurs. Allí residía el capitán Roberto de Baudricourt, el comandante local leal al Delfín. El plan era pedirle una escolta para viajar a Chinon, donde se escondía el rey. Para comprender verdaderamente el peso de la armadura que Juana llevaría después, tenemos que sentir primero la textura de la lana áspera en sus dedos y el frío del suelo de piedra en sus rodillas. Domremy no era simplemente un punto en el mapa. Era una isla. Una isla de lealtad en un mar de traición. Imaginen esto. Toda la región de Lorena y Champaña estaba controlada por los borgoñones, esos franceses que habían vendido su alma a los ingleses. Pero Domremy, curiosamente, se mantenía tercamente leal al delfín Carlos. Eran una anomalía. Los niños de la aldea vecina, Marseille,
eran borgoñones, y las peleas apedradas entre los chicos de ambos pueblos eran un reflejo en miniatura de la guerra que devoraba el país. Juana creció viendo volver a sus hermanos con la nariz rota o la ropa rasgada por defender un rey que ni siquiera sabían qué cara tenía. La casa de Jack Dark era severa. Jack no era un simple campesino pobre. Era un hombre respetado, estricto, un labrador con tierras propias que a veces actuaba como oficial del pueblo, recaudando impuestos y organizando la guardia nocturna. Era un hombre de orden en un mundo de caos. Y tenía miedo. Se cuenta que Jack tuvo un sueño recurrente, una pesadilla que lo despertaba sudando en medio de la noche. Soñaba que su hija Juana se iba con hombres de armas. Para un padre de esa época, eso solo podía significar una cosa: que se convertiría en una mujer de mala vida, una seguidora de campamentos. El honor familiar era todo lo que tenían. Despertó tan alterado que les dijo a sus hijos varones: si alguna vez veo que eso va a pasar, prefiero que la ahoguen ustedes mismos en el río. Y si no lo hacen, lo haré yo. Juana creció bajo esa sombra paterna, un amor duro, mezclado con la amenaza de muerte si se desviaba del camino recto. Pero Juana no era una chica común. Sus amigas, como la pequeña Obiet y Meniet, contaban después que Juana era demasiado piadosa. Mientras los otros bailaban o jugaban, ella se escabullía a la iglesia. Se arrodillaba tanto tiempo frente al crucifijo que a veces parecía una estatua más. Le pagaba al sacristán con lana o comida para que tocara las campanas más a menudo. El sonido de esas campanas era la banda sonora de su vida. Vibraba en sus huesos. Había un lugar en Domremy que después sería usado en su contra por los jueces de la Inquisición. El árbol de las damas, o el árbol de las hadas. Era una haya antigua, inmensa, hermosa como una catedral vegetal, que crecía cerca de una fuente de agua clara. Las leyendas locales decían que las hadas bailaban ahí de noche. La gente del pueblo, mezcla de cristianos y paganos por costumbre, iba a colgar guirnaldas de flores en las ramas para curar la fiebre. Juana iba allí, sí, pero no a ver hadas. Iba a escuchar el silencio. Iba a cantar himnos a la Virgen María mientras tejía coronas de flores silvestres. Ese árbol representaba la magia vieja de la tierra, una magia que ella transformaría en fe cristiana, pero que sus enemigos usarían para llamarla bruja. La guerra no era un concepto abstracto. En el verano de 1428, el terror golpeó la puerta. Una banda de asaltantes borgoñones bajó de las colinas como una plaga de langostas. No buscaban batalla, buscaban botín y fuego. Toda la familia Dark, junto con el resto del pueblo, tuvo que cargar carretas con lo poco que podían salvar y huir hacia la ciudad fortificada de Neufchâteau. Imaginen a Juana, con 16 años, mirando hacia atrás desde el camino polvoriento. Mirando cómo las columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo, marcando el lugar donde estaba su casa, su cama, su iglesia. Quemaron la iglesia de Domremy. Para Juana, ver la casa de Dios en llamas fue una herida en el alma más dolorosa que cualquier golpe físico. Durante su exilio en Neufchâteau, la familia tuvo que vivir hacinada, quizás trabajando en una posada para pagar el techo, rodeada de refugiados, escuchando historias de masacres y violaciones. Ahí, entre el olor a miedo y sudor ajeno, la misión de las voces dejó de ser una idea y se convirtió en una necesidad visceral. Francia no podía seguir así. Dios no podía permitir esto. Cuando regresaron a Domremy, encontraron ruinas. Las paredes tiznadas, los campos arrasados. Tuvieron que reconstruir sobre la ceniza. Fue en ese escenario de desolación renovada donde las voces de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita se volvieron insoportables. Ya no le decían sé buena. Le gritaban. Le decían que la gran pena que había sobre el reino de Francia debía terminar. Le decían:
Hija de Dios, tú eres la elegida. Debes ir. El conflicto interno de Juana debió ser desgarrador. Amaba a sus padres. Sabía que irse destrozaría el corazón de su madre, Isabel, quien le había enseñado el Padre Nuestro y el Ave María. Sabía que su padre la mataría si la descubría intentando huir. Pero la obediencia a Dios estaba por encima de la obediencia a la sangre. El pretexto para escapar fue brillante y triste a la vez. Le pidió permiso a sus padres para ir a ayudar a la esposa de su tío Durán Lassois, que estaba a punto de dar a luz en una aldea cercana a Vaucouleurs. Su padre, sospechando quizás, o tal vez simplemente resignado a que fuera un viaje corto, aceptó. Fue la última vez que Juana vio a sus padres, a sus hermanos y a su jardín. No hubo despedidas, no hubo abrazos finales. Se fue con una mentira piadosa en los labios y un secreto de fuego en el pecho. Cuando llegó a la casa de su tío, le reveló la verdad. Tío, le dijo con esa intensidad que asustaba, Dios me ha ordenado ir al rey. Debes llevarme a Vaucouleurs. Su tío, un hombre sencillo, intentó razonar con ella, pero nadie podía razonar con un huracán. Juana le recordó una vieja profecía que circulaba entre los campesinos. Francia será perdida por una mujer y salvada por una doncella de las fronteras de Lorena. La mujer que había perdido a Francia era la reina Isabel de Baviera, quien había firmado el tratado que desheredaba a su propio hijo. ¿Quién era la doncella? Juana lo miró a los ojos y el tío Durán sintió un escalofrío. Entendió que estaba ante algo que lo superaba. Y así, bajo el cielo gris del invierno, comenzaron a caminar hacia la fortaleza del capitán Roberto de Baudricourt. La transformación había comenzado mucho antes de la armadura. Comenzó en el silencio del bosque, en el trauma del incendio, en la resistencia de una niña que se negó a aceptar que el destino de su pueblo fuera morir de rodillas. Juana no salió de la nada. Salió del dolor mismo de Francia, forjada a presión como un diamante bajo la montaña. El primer encuentro fue humillante. Juana, vestida con su ropa roja de campesina, se presentó ante el rudo capitán y le dijo que Dios la enviaba para salvar el reino. Roberto de Baudricourt la miró como se mira a un insecto molesto. Se rió en su cara. Le dijo a su tío: llévatela a casa y dale una buena paliza para que se le quiten las tonterías. Juana volvió a Domremy, derrotada pero no vencida. Las voces seguían ahí, insistiendo, consolando, empujando. Meses después, volvió a intentarlo. Esta vez, algo había cambiado en el aire. La desesperación de la gente era total. Orleans estaba al borde del colapso. Cuando Juana volvió a Vaucouleurs, su convicción era tan ardiente, tan sobrenatural, que empezó a contagiar a los que la rodeaban. No hablaba como una niña. Hablaba con la autoridad de quien ha visto el final del camino. 2 soldados de la guarnición, Juan de Metz y Bertrand de Poulengy, se sintieron conmovidos por su fe inquebrantable. Le creyeron. Y finalmente, el capitán Baudricourt, quizás por cansancio o quizás por una apuesta desesperada ante la inminente derrota total, le dio permiso para partir. Le dio una espada y le permitió vestirse con ropa de hombre para protegerse en el camino. Juana se cortó el pelo al estilo de los soldados, corto y práctico. Dejó atrás sus vestidos y se puso calzas, túnica y botas. Ya no era solo Juana la pastora. La transformación había comenzado. El camino hacia Chinon no fue simplemente un viaje a caballo. Fue un descenso a los infiernos geográficos de una Francia rota. Tuvieron que atravesar el corazón del territorio enemigo. Borgoña no era solo una facción política. Era una red de espías y patrullas que conocían cada sendero del bosque. Juana y sus 6 acompañantes se convirtieron en sombras. Decidieron viajar de noche, bajo la protección de una luna de invierno que apenas iluminaba las ramas desnudas de los árboles.
El frío de febrero era un enemigo tan letal como los ingleses. La tierra estaba dura como el hierro, los ríos estaban crecidos y helados. Tuvieron que vadear corrientes de agua negra que les llegaban a la cintura, sintiendo como el frío les mordía la piel hasta los huesos, para luego seguir cabalgando con la ropa empapada, tiritando en un silencio sepulcral. No podían encender fuego para calentarse. El humo los delataría. Comían pan duro y queso sobre la marcha, con los ojos clavados en la espesura, esperando en cualquier momento el silbido de una flecha. Sus compañeros, Juan de Metz y Bertrand de Poulengy, hombres curtidos en la guerra, confesaron después que sentían un terror constante. Pero lo que más los inquietaba no eran los borgoñones, sino la chica que cabalgaba con ellos. Juana no mostraba fatiga. Mientras ellos se derrumbaban de cansancio, ella permanecía alerta, con una energía que no parecía humana. En las paradas breves, no dormía. Se arrodillaba en el barro congelado a rezar. Los soldados la miraban de reojo. ¿Estaban escoltando a una santa o a una bruja que los llevaría a la muerte? Hubo momentos, en la oscuridad profunda del bosque, donde pensaron en abandonarla, o incluso en tirarla a una zanja para librarse de esa locura. Pero cada vez que el miedo los paralizaba, ella les hablaba con una dulzura firme. No tengan miedo, lo que hago está ordenado. Mis hermanos del paraíso me dicen el camino. Y extrañamente, bajo su influencia, los caballos parecían encontrar el sendero y la niebla los ocultaba de las patrullas enemigas que pasaban a pocos metros. Fue un viaje de fantasmas a través de un reino muerto. Llegar a Chinon no significaba estar a salvo. La corte del delfín Carlos era, quizás, el lugar más peligroso de Francia para una campesina ingenua. El castillo era un laberinto de intrigas, celos y traiciones. El delfín Carlos VII no era un rey guerrero. Era un hombre joven, de 26 años, pero con el alma de un anciano derrotado. Era feo de rostro, con ojos pequeños y asustadizos, y piernas débiles. Vivía aplastado por la figura de su madre y por la duda constante sobre si realmente era hijo del rey anterior. Estaba en bancarrota. Se decía que el zapatero real le negaba botas nuevas porque no podía pagarlas. A su alrededor, buitres con túnicas de seda manejaban el poder. El hombre fuerte era Jorge de la Trémois, un consejero gordo y codicioso que prefería la diplomacia cobarde a la guerra, porque la guerra costaba dinero y arriesgaba sus tierras. Cuando Juana llegó, la Trémois y el arzobispo Regnault de Chartres vieron en ella una amenaza mortal. Si el delfín escuchaba a esta iluminada y decidía pelear, se les acababa el negocio de la inacción. Intentaron por todos los medios bloquearle el paso. Le dijeron al rey que era una demente, que venía de una región de brujas, que olía a establo. Juana tuvo que esperar 2 días en una posada del pueblo, ayunando y rezando, mientras en el castillo se debatía su destino. Fue Yolanda de Aragón, la suegra del delfín y quizás la única persona con cerebro estratégico en esa corte, quien insistió en recibirla. Yolanda sabía que la moral de las tropas estaba en el suelo y que necesitaban un milagro, viniera de donde viniera. Fue una batalla de voluntades librada en susurros y habitaciones cerradas, mientras Juana, abajo en el pueblo, miraba las torres del castillo sabiendo que su tiempo se agotaba. Llegaron a Chinon a finales de febrero de 1429. El castillo se alzaba imponente sobre el río Viena, una fortaleza de muros grises que guardaba al hombre más indeciso de Europa. La corte del delfín Carlos era un nido de víboras. Cuando llegó la noticia de que una doncella de Lorena decía venir enviada por Dios, hubo risas, burlas y mucha sospecha. Podía ser una bruja, una loca o una espía asesina. El delfín, siempre vacilante, la hizo esperar 2 días antes de recibirla. Finalmente, se abrieron las puertas de la gran sala. Cientos de cortesanos estaban reunidos,
vestidos con sedas y terciopelos, iluminados por el fuego de 50 antorchas. El delfín Carlos decidió ponerla a prueba. Se disfrazó con ropas simples y se mezcló entre la multitud, mientras ponía a un cortesano vestido de rey en el trono. Si ella era enviada por Dios, sabría quién era el verdadero monarca. Juana entró. Avanzó por el pasillo central. No miró al hombre en el trono. Sus ojos escanearon la multitud con una precisión láser. Se detuvo frente al verdadero Carlos, que estaba escondido detrás de unos nobles, tratando de pasar desapercibido. Juana se arrodilló ante él y dijo: «Dios os dé vida, gentil rey». Carlos, sorprendido, trató de negarlo, señalando al trono. Pero ella insistió: «En el nombre de Dios, sois vos y no otro». El silencio que cayó sobre la sala debió ser absoluto. Esa niña campesina había visto lo que nadie debía ver. Carlos la llevó aparte y hablaron en privado durante horas. Nadie sabe exactamente qué le dijo Juana. Algunos dicen que le reveló un secreto que solo él y Dios conocían, tal vez relacionado con sus dudas sobre su propia legitimidad de nacimiento. Lo cierto es que Carlos salió de esa reunión con el rostro iluminado. Por primera vez en años, el delfín parecía creer. Pero la corte no se convenció tan rápido. La fe necesita pruebas, y la burocracia, sellos. Enviaron a Juana a la ciudad de Poitiers para ser examinada por un consejo de teólogos, obispos y doctores de la ley. Durante 3 semanas, la interrogaron sin piedad. Buscaban herejía, buscaban locura, buscaban la marca del diablo. Le preguntaban por qué Dios necesitaba soldados si era todopoderoso. Juana, con una sabiduría simple y cortante, respondía: «Los soldados pelearán y Dios dará la victoria». También fue sometida a un examen físico humillante por parte de las damas de la corte para comprobar su virginidad, ya que se creía que una bruja debía haber tenido trato con demonios. Juana pasó todas las pruebas. Los teólogos concluyeron que era una buena cristiana, humilde, honesta y virgen. Le dijeron al rey que, dada la situación desesperada de Orleans, rechazar su ayuda sería rechazar al Espíritu Santo. Carlos tomó la decisión. Le dio el mando titular de un ejército. Tener el permiso del rey y de la iglesia era una cosa. Liderar hombres que matan para vivir era otra muy distinta. Juana tenía 17 años y su cuerpo estaba acostumbrado al trabajo de granja, no a la guerra. Pero lo que sucedió en las semanas siguientes fue otro tipo de milagro. El milagro de la adaptación. El duque de Alençon, un joven príncipe de sangre real que se convertiría en su compañero más leal, quedó asombrado al verla. La llevaron a los campos de entrenamiento. Imaginen el dolor físico. Una armadura de placas completa de esa época pesaba entre 20 y 25 kilos. El peso recaía sobre los hombros y la cintura. Para una chica delgada, llevar ese caparazón de acero durante horas era una tortura. El metal rozaba la piel, limitaba la respiración, atrapaba el calor. Sin embargo, Juana no se quejaba. Aprendió a soportar el peso como si fuera una penitencia necesaria. Pero lo más sorprendente fue su habilidad con el caballo y la lanza. El duque de Alençon contó que la vio correr una justa, inclinando la lanza con la técnica de un caballero veterano, manejando el caballo de guerra con las rodillas mientras mantenía el equilibrio perfecto tras el impacto. ¿Cómo era posible? Ella decía que sus voces la guiaban, pero los soldados viejos veían un talento natural, un instinto para la violencia controlada. Juana también transformó el ejército moralmente. Y esto fue quizás más difícil que aprender a usar la espada. El ejército francés era una horda de mercenarios, blasfemos, jugadores y borrachos. Juana llegó como un huracán de pureza. Prohibió las malas palabras. Decretó que cualquier soldado que blasfemara perdería el sueldo.
Expulsó a las prostitutas que seguían al campamento, persiguiéndolas ella misma con la espada desenvainada si era necesario, gritándoles que no permitiría el pecado en el ejército de Dios. Obligó a los capitanes más rudos, asesinos con cicatrices en el alma como Lair, a confesarse antes de cada batalla. Fue una revolución. Por primera vez en décadas, esos hombres sucios y brutales sentían que no eran solo carne de cañón, sino cruzados en una misión sagrada. Juana no solo les dio una estrategia, les devolvió la dignidad. Y un ejército con dignidad es un ejército peligroso. Le fabricaron una armadura de placas de acero blanco a su medida. Ya no era una niña en harapos. Era una figura de luz metálica. Ella rechazó la espada que le ofreció el rey. Dijo que las voces le habían revelado dónde estaba su arma. Una espada antigua enterrada detrás del altar de la iglesia de Santa Catalina de Fierbois, marcada con 5 cruces. Enviaron a buscarla, y efectivamente, allí estaba, oxidada bajo la tierra. También mandó a hacer un estandarte. No quería matar, quería guiar. Su estandarte era blanco, sembrado de flores de lis, con la imagen de Dios sosteniendo el mundo y 2 ángeles a los lados, con los nombres Jesús y María bordados. Con ese trapo blanco en una mano y la espada antigua en la otra, Juana montó su caballo negro. El ejército la esperaba. Rudos capitanes como Lair y el bastardo de Orleans, hombres que desayunaban violencia, la miraban con escepticismo. Pero cuando ella dio la orden de marchar, cuando su voz resonó no con miedo sino con la certeza del trueno, ellos la siguieron. Hacia el norte. Hacia Orleans. Hacia la gloria o hacia la tumba. Las voces en la niebla se habían convertido en un grito de guerra. Así terminó la inocencia y comenzó la leyenda. La niña que jugaba bajo el árbol de las hadas había muerto en el camino, y en su lugar había nacido una comandante revestida de hierro blanco. El ejército marchaba hacia el sur, una serpiente de metal y cuero que avanzaba bajo la lluvia de abril. Pero no era una marcha festiva. Era una marcha fúnebre. Los soldados sabían que Orleans era una tumba abierta. Los capitanes sabían que las probabilidades matemáticas decían que iban a morir. Pero al frente de la columna, sosteniendo el estandarte que el viento golpeaba con furia, iba ella. No miraba atrás. No miraba los mapas. Sus ojos estaban fijos en un horizonte invisible que solo ella podía ver. Detrás de ella, Francia contenía el aliento. El tiempo de las palabras, de los juicios y de las dudas había terminado. Ahora hablaría el filo de la espada. Ahora, Dios tendría que demostrar si realmente estaba del lado de los franceses, o si simplemente estaba preparando el escenario para la masacre final. Para comprender el milagro, hay que oler la desesperación. Orleans no era solo una ciudad sitiada. Era una prisión a cielo abierto donde la gente comía ratas y cuero hervido para engañar al estómago. Los ingleses habían construido una red de fortificaciones, pequeñas fortalezas de madera y tierra llamadas bastillas, que rodeaban la ciudad como un collar de ahorcado. Controlaban el río, controlaban los caminos y controlaban el miedo. El comandante inglés, el temible conde de Salisbury, había muerto al inicio del asedio, con la mitad de la cara arrancada por una bala de cañón, pero sus sucesores, Talbot y Glasdale, eran igual de despiadados. Desde sus torres, gritaban insultos a los franceses, prometiéndoles que cuando entraran, no dejarían piedra sobre piedra ni mujer sin violar. Dentro de los muros, la moral estaba bajo tierra. El encargado de la defensa era Juan de Dunois, conocido como el bastardo de Orleans. Un guerrero competente, pragmático y cínico, que hacía meses que solo gestionaba la derrota inevitable.
Cuando le dijeron que el rey enviaba una doncella para salvarlos, Dunois probablemente escupió al suelo. ¿Qué podía hacer una niña contra la maquinaria de guerra inglesa? El 29 de abril de 1429, Juana llegó. No entró cargando contra las líneas enemigas como en las pinturas románticas. Entró con una caravana de suministros, colándose por un punto ciego de las defensas inglesas, cruzando el río Loira en barcas bajo la cobertura de la noche y una tormenta oportuna que ocultó su movimiento. Cuando pisó los adoquines de Orleans, la ciudad estalló. No hubo órdenes ni protocolo. La gente, esqueletos vivientes con los ojos hundidos, se abalanzó sobre ella. Querían tocar su caballo, su bota, el dobladillo de su estandarte. Las antorchas iluminaban su armadura blanca y, por un momento, el hambre desapareció. Dicen que el aire cambió. El olor a podredumbre fue reemplazado por una electricidad estática. Esa noche, Juana no durmió en un palacio, sino en la casa de un tesorero local, compartiendo la cama con la hija pequeña del dueño y la esposa, como una invitada más, mientras afuera los soldados ingleses sentían un escalofrío nuevo. La bruja de los franceses había llegado. Pero la llegada de la doncella no borró mágicamente el sufrimiento de los meses anteriores. Orleans era una ciudad espectro. Durante el día, las calles estaban inquietantemente vacías, salvo por las patrullas y los carros que recogían cadáveres. El asedio no era solo militar. Era una soga que apretaba el cuello de 30.000 almas. Los suministros escaseaban. El pan blanco había desaparecido hacía semanas, reemplazado por hogazas duras hechas de centeno y serrín. Se comían gatos, perros y, según los rumores más oscuros, servían cinturones de cuero para hacer caldo. Juana pasaba sus primeros días no en el campo de batalla, sino en las calles, tratando de revivir el corazón de la ciudad. Y era una tarea titánica. Los ciudadanos de Orleans habían olvidado lo que era la esperanza. Caminaban con la cabeza baja, esperando el inevitable asalto final de los ingleses. Cuando Juana pasaba con su caballo por los barrios de adoquines, la gente salía de sus casas como si vieran un fantasma. Las madres alzaban a sus bebés esqueléticos para que ella los bendijera. Los soldados viejos, hombres que habían perdido la fe en todo, lloraban al verla pasar. Ella no solo traía comida, traía una exigencia moral. Recorría las murallas gritando a los soldados que dejaran de jurar y blasfemar. Les decía que la razón por la que perdían no era porque los ingleses fueran mejores, sino porque los franceses vivían en pecado. Organizaba misas al amanecer, y era un espectáculo ver a rudos mercenarios, con las manos manchadas de sangre, arrodillados en la piedra fría, rezando el Ave María con voz temblorosa antes de ir a matar. Esa transformación espiritual fue el verdadero milagro, el cimiento invisible sobre el que se construiría la victoria. Pero Juana no había ido a desfilar. Al día siguiente, la tensión con el bastardo de Orleans estalló. Dunois quería ser prudente, esperar refuerzos, jugar al ajedrez. Juana quería atacar ya. Golpeó la mesa con su guantelete. En nombre de Dios, le dijo, el consejo de mis voces es más seguro que el vuestro. No estaba allí para obedecer a generales, estaba allí para obedecer al cielo. La guerra psicológica comenzó de inmediato. Juana dictó una carta brutal al rey de Inglaterra y a sus generales. No usó lenguaje diplomático. Les escribió: Rey de Inglaterra, y vos, duque de Bedford, entregad las llaves de todas las buenas ciudades que habéis tomado y violado en Francia. Si no lo hacéis, soy jefe de guerra, y en cualquier lugar que alcance a vuestra gente en Francia, la haré salir, quieran o no. Y si no quieren obedecer, los haré matar a todos. Soy enviada por Dios, el Rey del cielo, para echaros de toda Francia. Firmado. La doncella. Ataron la carta a una flecha y la dispararon al campamento inglés.
La respuesta fueron carcajadas y gritos de puta de los Armagnacs. Glasdal, el comandante inglés de la fortaleza de las Turel, le gritó que si la atrapaban la quemarían viva. Juana lloró de rabia, pero se secó las lágrimas rápido. La hora de la piedad había pasado. El 4 de mayo, Juana estaba descansando cuando de repente se despertó sobresaltada. Gritó que sus voces la llamaban, que la sangre francesa se estaba derramando. Se armó a toda prisa, tanto que se olvidó de una pieza de su armadura, y salió al galope hacia la puerta este. Sin que ella lo supiera, los franceses habían lanzado un ataque contra la Bastilla de Saint-Louis y estaban siendo masacrados. Cuando Juana llegó, el panorama era dantesco. Los franceses se retiraban, heridos y aterrorizados. Pero al ver su estandarte blanco avanzar contra la corriente, sucedió lo imposible. Los hombres dieron la vuelta. El miedo se convirtió en fanatismo. Juana lideró la carga contra las empalizadas. Fue una carnicería breve y brutal. La Bastilla de Saint-Louis cayó y fue quemada hasta los cimientos. Fue la primera victoria francesa en meses. Pero la prueba de fuego fue el 7 de mayo. El objetivo era las Turel, la fortaleza inexpugnable que controlaba el puente sobre el río. Era una posición suicida, defendida por los mejores arqueros ingleses y rodeada de fosos profundos. Dunois quería cancelar el ataque. Decía que era una locura. Juana lo ignoró, se dirigió a la puerta y la gente de la ciudad la siguió, obligando a los soldados a marchar. El asalto a las Turel fue el infierno en la tierra. El aire estaba tan lleno de humo de cañones y polvo que se hacía difícil respirar. El ruido era ensordecedor. Gritos, choques de metal, explosiones. Juana estaba en el foso seco, al pie de la muralla, sosteniendo una escalera pesada de madera para que sus hombres subieran. Era el blanco perfecto. Su armadura blanca brillaba como un faro en medio de la mugre gris de la batalla. Fue entonces cuando un ballestero inglés, apuntando con frialdad desde la altura, soltó el gatillo. La saeta no fue una flecha común. Era un perno de hierro, diseñado para perforar placas. El impacto sonó como un martillazo sobre un yunque. El virote atravesó la placa superior del peto, justo encima del seno derecho, y se hundió profundamente en la carne, saliendo parcialmente por la espalda. La fuerza del golpe la levantó del suelo y la arrojó hacia atrás, al barro sangriento del foso. El dolor debió ser un relámpago blanco que le nubló la vista. Juana, la enviada de Dios, yacía en el suelo, jadeando, con un trozo de madera y hierro atravesándole el torso. Los soldados franceses se paralizaron. Su talismán estaba roto. La sacaron a rastras del fuego enemigo, llevándola a un viñedo cercano. Allí, sobre la hierba manchada, se vivió el drama humano. Juana no era de piedra. Era una chica de 17 años. Lloró. Lloró de dolor y de miedo. Algunos soldados querían usar encantos mágicos para detener la sangre, pero ella, incluso en su agonía, los rechazó con furia, gritando que prefería morir a curarse con brujería. Finalmente, con una voluntad que desafiaba toda lógica médica, pidió a su confesor que la perdonara de sus pecados. Luego, agarró la saeta con sus propias manos o pidió a un soldado que lo hiciera. Las crónicas varían, y se la arrancaron de un tirón. El chorro de sangre fue alarmante. Le aplicaron un apósito de aceite de oliva y grasa de cerdo rancia sobre la herida abierta. Se quedó quieta, pálida como la cera, murmurando oraciones mientras el sol empezaba a bajar. Todos pensaron que la batalla había terminado por ese día. Pero entonces, la muerta se puso de pie. Pidió su caballo. El dolor de volver a subir a la silla y sentir el peso de la armadura sobre la herida fresca debió ser atroz, pero ella cabalgó de vuelta hacia la muralla. Esa imagen, la de la Virgen sangrante volviendo a la lucha,
fue lo que quebró la mente de los ingleses. No peleaban contra un ejército. Peleaban contra algo que no podía ser matado. Cualquier otro soldado habría quedado fuera de combate por semanas. Pero Juana no era cualquiera. Se retiró a rezar unos minutos. Habló con sus voces. Y luego, ante la mirada atónita de ambos ejércitos, volvió a ponerse la armadura. Volvió al foso. Levantó su estandarte una vez más. Cuando los ingleses vieron aparecer de nuevo a la figura blanca que habían dado por muerta, el pánico fue absoluto. Glasdale, el comandante que la había insultado, sintió el terror helado en las venas. Creyeron que era inmortal, un demonio que no podía morir. Los franceses, electrificados por la resurrección de su líder, asaltaron las murallas como una marea incontenible. Glasdale intentó huir cruzando el puente levadizo, pero la estructura, debilitada por el fuego de artillería, colapsó bajo el peso de los hombres con armadura. Juana lo vio caer al río. El hombre que prometió quemarla se ahogó bajo el peso de su propio hierro, arrastrado por la corriente oscura del Loira. Al atardecer, el silencio volvió. Pero era un silencio distinto. Las Tourelles ardían. Los ingleses supervivientes habían huido. Juana, herida y exhausta, regresó a la ciudad. Las campanas de Orleans empezaron a repicar, una tras otra, hasta que el sonido llenó el cielo de Francia. El asedio se había levantado. En una semana, una niña de 17 años había logrado lo que los mejores generales no pudieron en 6 meses. Orleans fue el milagro, pero lo que vino después fue la cacería. Los ingleses no solo se retiraron. Huyeron hacia el norte, reagrupándose en las ciudades fortificadas a lo largo del río Loira. Jarieu, Man y Beaugency. Cualquier general sensato habría dicho: descansemos, reorganicemos las tropas, esperemos al verano. Pero Juana no era sensata. Era divina. Apenas se le cerró la herida del hombro, fue a buscar al rey y le dijo que no había tiempo que perder. Había que limpiar el río. Había que marchar hacia Reims. Comenzó la llamada campaña de Loira. Fue una guerra relámpago, siglos antes de que existiera el concepto. El 12 de junio, el ejército francés atacó Jarieu. Antes de que las trompetas de guerra volvieran a sonar en el valle del Loira, hubo un momento de extraña ternura que define quién era Juana debajo del metal. El ejército se estaba reuniendo para marchar contra la ciudad fortificada de Jarieu. El comandante nominal de esta fuerza era el joven duque de Alençon. Era un príncipe de sangre real, apuesto, rico, pero inexperto. Su esposa, la duquesa de Alençon, estaba aterrorizada. Su marido acababa de ser liberado de una prisión inglesa tras pagar un rescate millonario que casi arruina a su familia, y ahora esta doncella quería llevarlo de nuevo a la boca del lobo. La duquesa fue a ver a Juana antes de la partida. Imaginemos la escena. Una noble vestida con terciopelos finos, llorando y suplicando a una campesina con armadura abollada que no se llevara a su marido. Juana la miró con esa calma sobrenatural que desarmaba a los reyes. Puso una mano guanteada sobre el hombro de la mujer y le dijo: «Señora, no tengáis miedo. Os lo devolveré sano y salvo, y tal vez en mejor estado del que está ahora». Esa promesa no fue solo cortesía. Fue un juramento sagrado. Durante la marcha hacia Jarieu, Juana se convirtió en la sombra protectora del duque. En un momento, mientras inspeccionaban las defensas enemigas desde una trinchera avanzada, Juana se detuvo en seco. Sus ojos, siempre atentos a señales que otros ignoraban, se fijaron en una de las máquinas de asedio inglesas en la muralla. Se volvió hacia Alençon y le gritó: «Ah, gentil duque, apartaos de ahí. Esa máquina os matará». El duque, que había aprendido a confiar ciegamente en ella, se movió unos pasos a la derecha sin preguntar.
Instantes después, un estruendo sacudió la tierra. Una bala de cañón de piedra, disparada desde la torre, impactó exactamente en el lugar donde había estado la cabeza del duque un segundo antes. El hombre que ocupó ese lugar, un noble llamado señor de Lude, murió instantáneamente. Alençon miró el cuerpo destrozado y luego a Juana. En ese momento entendió que no estaba siendo liderado por una estratega, sino por una vidente. La lealtad que nació ese día entre el príncipe y la campesina fue inquebrantable, forjada en el milagro de la supervivencia. La batalla de Patay no fue una batalla convencional. Fue una cacería humana provocada por un accidente de la naturaleza. Los ingleses, liderados por el legendario Juan Talbot y el astuto Juan Fastolf, intentaban retirarse hacia el norte. Eran miles. Su plan era tender una emboscada. Habían elegido una posición perfecta, oculta en un bosque denso cerca de la aldea de Patay. Los arqueros ingleses, los asesinos más eficientes de Europa, estaban escondidos entre los árboles y los arbustos. Estaban clavando sus famosas estacas afiladas en el suelo, una barrera invisible diseñada para destripar a los caballos franceses. Si los franceses caían en la trampa, sería una masacre. La vanguardia francesa, comandada por la Iri-Potón de Santray, avanzaba a ciegas. La niebla de la mañana y la vegetación espesa ocultaban al enemigo. El silencio era absoluto. Miles de hombres contenían la respiración, esperando el momento de soltar la muerte. Los franceses estaban a punto de pasar de largo o, peor, de meterse directamente en la boca de los arcos largos sin saberlo. Y entonces, sucedió lo absurdo. Lo impredecible. Un ciervo salvaje, asustado quizás por el olor a hierro y sudor de tantos hombres, saltó de repente de entre la maleza. El animal corrió pánico a través de las líneas inglesas ocultas. Los soldados ingleses, tensos, aburridos y quizás hambrientos, cometieron el error más grave de sus vidas. Al ver al ciervo, el instinto de cazadores pudo más que la disciplina militar. Algunos arqueros se levantaron y gritaron un ihayalí, el grito tradicional de la caza. Ese grito solitario resonó en el bosque silencioso como un trueno. Los exploradores franceses, que estaban a pocos metros pero no podían ver nada, escucharon las voces. «Ahí están», gritaron. La posición estaba revelada. El elemento sorpresa, el único escudo de los ingleses, se había evaporado por culpa de un animal asustado. Juana, que venía en la retaguardia con el grueso del ejército, dio la orden inmediata. No hubo tiempo para formar líneas, ni para rezar, ni para discursos. La caballería pesada francesa espoleó a sus caballos y cargó. Fue una avalancha de acero. Los arqueros ingleses, que aún no habían terminado de clavar sus estacas defensivas, vieron con horror cómo la muerte se les venía encima a galope tendido. Lo que siguió no fue un combate. Fue una ejecución. Los caballeros franceses, llenos de una rabia acumulada durante 100 años de derrotas, atravesaron las filas inglesas como un cuchillo caliente en manteca. Talbot, el terror de Francia, el hombre que decían que era invencible, fue capturado en medio del caos. Fastolf huyó con una pequeña escolta, una deshonra que le costaría su reputación para siempre. El campo de Patay quedó sembrado de cadáveres vestidos de rojo. Más de 2000 ingleses murieron esa tarde. Los franceses, según las crónicas, perdieron menos de 5 hombres. No fue una victoria militar. Fue un juicio divino. Francia, guiada por una niña y alertada por un ciervo, había aplastado el mito de la superioridad inglesa. Con el camino despejado, comenzó la marcha de la sangre hacia Reims. Era una locura logística. Tenían que atravesar territorio profundamente hostil, ciudades leales a Borgoña que cerraban sus puertas. El rey Carlos, siempre miedoso, quería volver a la seguridad del sur. Pero Juana,
implacable, lo arrastraba hacia su destino. En la ciudad de Troyes, el ejército se quedó sin comida. Los soldados comían habas crudas en los campos. El consejo real quería retirarse. Juana entró en la tienda del rey y le prometió que la ciudad caería en 3 días. Salió de la tienda y empezó a organizar el asalto. Hizo colocar los cañones de tal manera y ordenó a los soldados llenar los fosos con fajinas de madera con tanta furia y precisión, que los habitantes de Troyes, aterrorizados al ver los preparativos desde sus murallas, se rindieron sin disparar una sola flecha. La fama de la doncella derribaba muros antes de tocarlos. El camino a la coronación no fue un desfile triunfal. Fue una pelea constante contra la cobardía del propio rey. Carlos VII y su consejero la Tremois buscaban cualquier excusa para dar la vuelta. Tenían miedo. Decían que adentrarse tanto en territorio enemigo era un suicidio. Cada ciudad que encontraban cerrada era una excusa para discutir la retirada. El momento crítico llegó ante los muros de la ciudad de Troyes. Era una ciudad grande, bien defendida por una guarnición borgoñona y hostil. El ejército francés estaba agotado y hambriento. No tenían artillería pesada para un asedio largo. El Consejo Real se reunió en la catedral de la ciudad vecina para debatir la retirada. El rey estaba decidido. Volverían a Loira. La misión había fracasado. Entonces, Juana golpeó la puerta del consejo. Entró sin ser invitada. Los nobles la miraron con fastidio. El arzobispo de Reims le dijo con tono condescendiente: Juana, el ejército tiene hambre y la ciudad es fuerte. No podemos pasar. Juana ignoró al arzobispo y miró fijamente al rey. Gentil Delfín, le dijo, no tengáis más consejos largos y ociosos. Venid a vuestra ciudad de Troyes. Entraréis en ella mañana. El arzobispo se rió. Dijo que estarían felices si pudieran entrar en 6 días. Juana le respondió cortante: no, será mañana. Salió de la reunión y empezó a montar un teatro de guerra. Hizo que los soldados, cansados y escépticos, empezaran a amontonar madera, a mover los pocos cañones que tenían, a gritar órdenes fingiendo que tenían refuerzos que no existían. Trabajó toda la noche, bajo la luz de las antorchas, moviéndose como un demonio constructor. Dentro de Troyes, los habitantes miraban aterrorizados desde las murallas. Veían a la doncella señalar sus torres, eligiendo dónde golpearían los disparos. El miedo a lo sobrenatural hizo el trabajo que las armas no podían. Al amanecer, cuando Juana gritó al asalto, las puertas de la ciudad se abrieron lentamente. El obispo de Troyes salió temblando a rendirse. No hubo batalla. El miedo a Juana era más fuerte que las murallas de piedra. El rey Carlos entró en la ciudad sin desenvainar la espada, arrastrado hacia su propia gloria por la voluntad de una campesina que se negaba a aceptar un no por respuesta. Finalmente, el 16 de julio de 1429, las puertas de Reims se abrieron. La ciudad donde se coronaban los reyes de Francia desde los tiempos de Clodoveo recibió al Delfín. La ceremonia tuvo lugar al día siguiente, domingo 17 de julio. La catedral de Reims, una montaña de piedra gótica y vitrales que filtraban la luz divina, estaba abarrotada. El aire olía a incienso y a sudor de soldados. No había corona oficial, ya que las joyas de la corona estaban en París, en manos enemigas. Tuvieron que improvisar una corona en la sacristía. Pero estaba el aceite sagrado, la santa ampolla, que según la leyenda había sido traída por una paloma del cielo para el bautismo de Clodoveo. El momento fue de una solemnidad estremecedora. Carlos VII fue ungido con el aceite santo. Los obispos cantaron el Te Deum. Y allí, de pie junto al altar, en un lugar de honor que ningún soldado había ocupado jamás, estaba Juana. Sostenía su estandarte blanco con mano firme.
Su armadura brillaba bajo la luz de las velas. Ella no era noble, no era hombre, no era clérigo. Era la voluntad de Dios hecha carne. Cuando la corona tocó la cabeza de Carlos, Juana se arrodilló, abrazó las rodillas del rey y lloró. Sus lágrimas resonaron en el silencio de la catedral. Gentil rey, dijo entre sollozos, ahora se ha cumplido la voluntad de Dios, que quería que vinierais a Reims para recibir vuestra digna consagración, mostrando que sois el verdadero rey y aquel a quien el reino debe pertenecer. La coronación en la catedral de Reims fue el punto más alto de la luz, pero las sombras ya se estaban alargando en los rincones de la nave central. Mientras el órgano sonaba y el olor a incienso llenaba el aire, se podía sentir una tensión eléctrica que no tenía nada que ver con la santidad. Juana estaba de pie junto al altar, inmóvil como una estatua de plata. Su estandarte, sucio por el humo de las batallas y rasgado por el viento, contrastaba violentamente con las sedas inmaculadas de los cortesanos que habían salido de sus escondites ahora que era seguro. Los nobles miraban a Juana con una mezcla de asombro y envidia venenosa. ¿Cómo era posible que esta campesina ocupara el lugar de honor reservado a los pares del reino? ¿Cómo se atrevía a mirar al rey a los ojos? El rey Carlos VII, ahora ungido con el aceite sagrado, ya no era el delfín asustado. La corona le había dado una nueva arrogancia, pero no le había dado valentía. Mientras Juana lloraba de alegría pura, creyendo que el reino estaba salvado, Carlos ya estaba pensando en cómo deshacerse de la guerra. Sus consejeros le susurraban que era hora de pactar, de negociar con los borgoñones, de detener esa marcha frenética que Juana proponía. Juana quería marchar sobre París al día siguiente. Quería aprovechar el pánico enemigo para tomar la capital y terminar la guerra de un golpe. Pero el rey quería fiestas. Quería treguas. En el momento mismo en que el aceite santo tocaba su frente, la traición comenzó a gestarse. Juana, en su inocencia absoluta, no vio los cuchillos que se afilaban en las sonrisas de la corte. Ella veía a un rey de Dios. Ellos veían a una herramienta política que ya estaba empezando a ser molesta. La catedral de Reims, con toda su gloria gótica, se convirtió en el escenario de una despedida silenciosa. La doncella había cumplido su misión y el mundo de los hombres poderosos ya no la necesitaba. Ese fue el cenit, la cima de la montaña. En ese instante preciso, bajo las bóvedas de piedra, todo era perfecto. La misión estaba cumplida. Pero las historias reales no terminan en el momento de gloria. A menudo, el momento de mayor luz es simplemente el preludio de la sombra más larga. Juana miraba a su rey con adoración, sin saber que ese mismo hombre, ese monarca al que ella acababa de darle un país, sería quien la dejaría caer cuando los lobos vinieran a buscarla. La coronación no fue el final. Fue el comienzo de la traición. Así terminó la misión y así comenzó el Calvario. El 17 de julio, bajo las bóvedas sagradas de Reims, Juana había cumplido el mandato celestial. Pero en el instante en que el aceite santo ungió al rey, el milagro se apagó. Juana había devuelto a Francia su rey. El rey, ahora seguro en su trono, ya no necesitaba a su guerrera. La luz de la coronación dio paso a una sombra larga y fría. La sombra de la política. Juana quería acción. Quería marchar sobre París, la capital ocupada, y terminar la guerra ese mismo verano. Pero el rey Carlos VII quería pactos. Quería negociar con el duque de Borgoña, el traidor, para conseguir París sin derramar sangre. O, mejor dicho, sin arriesgar la suya. De repente, la doncella, la enviada de Dios, se había convertido en un estorbo, en un elemento incómodo que perturbaba los acuerdos secretos. El hombre que le debía la corona comenzó a alejarse. El miedo del rey al fuego de la guerra era más fuerte que la gratitud.
y el camino que Juana había tomado para salvar un reino la llevaba ahora, inexorablemente, hacia su propia y solitaria destrucción. El camino de Reims a París fue un camino de frustración lenta y amarga. Juana, con esa certeza que la caracterizaba, sabía que la oportunidad se le escapaba entre los dedos. La psicología de la guerra era simple. El enemigo estaba aterrorizado después de Patay, y el pánico se disipa con el tiempo. Había que golpear fuerte y ahora. Pero el rey se movía con la lentitud de un caracol. Meses de 1429 se perdieron en marchas sin sentido, paradas injustificadas y treguas humillantes que solo servían para que los ingleses pudieran reorganizar sus defensas. El consejero principal del rey, Jorge de la Tremoille, el hombre gordo y codicioso que siempre temió a Juana, ganó la partida. Él negociaba en secreto con los borgoñones, ofreciéndoles concesiones absurdas. Juana lo veía y se desesperaba. Sabía que la traición se cocinaba a fuego lento en los pasillos, pero no podía desobedecer a su rey. Las voces, en ese periodo, empezaron a volverse más melancólicas, advirtiéndole que sería capturada antes del próximo día de San Juan. Finalmente, el rey fue arrastrado por la presión pública a intentar un ataque a París. Pero no fue un asedio real. Fue una farsa. Carlos dio la orden de atacar, pero les retiró la artillería pesada. Les quitó los suministros. Fue una orden destinada al fracaso. El asalto a la capital ocurrió el 8 de septiembre de 1429. La muralla norte de París, bien defendida por los ingleses, se convirtió en un matadero. Juana, fiel a su estilo, estaba al pie de las fortificaciones, llamando a sus hombres a avanzar. Su figura blanca era un blanco obvio. De nuevo, el acero la encontró. Una flecha o un proyectil de ballesta la hirió gravemente en el muslo. Cayó. Sus hombres la sacaron del campo de batalla. Estaba furiosa, gritando que la metieran de nuevo en la refriega. Pero era de noche y el ataque había fracasado. El ejército se retiró. Al día siguiente, Juana se despertó y ordenó que se prepararan para volver a atacar. Pero una orden del rey Carlos VII, firmada por la Tremoille, llegó al campamento. La retirada inmediata. El rey se había cansado. La misión de Juana había terminado para él. El ejército francés abandonó la capital, dejando a los parisinos que eran leales al rey a merced de la venganza inglesa. Juana, en un acto de rabia impotente, tuvo que ser obligada a montar a caballo para seguir la retirada. Se sintió traicionada, humillada y, por primera vez, completamente sola. Los meses siguientes fueron una lenta agonía para la doncella. El rey la mantuvo apartada, dándole tareas militares menores y absurdas en ciudades de provincias, como un juguete que ya no era divertido. Para colmo, el rey, en un gesto que intentaba ser de gratitud pero que sonó a despido, la nombró noble. Le dio un escudo de armas con 2 lirios y una espada. Pero Juana, la campesina de Dios, no quería títulos. Quería la guerra. Para ella, los títulos eran inútiles. Las voces se habían enmudecido casi por completo. La sensación de ser un peón en un juego que ya no entendía la paralizaba. La profecía se cumplió el 23 de mayo de 1430. Juana estaba en la ciudad de Compiègne, defendiendo la posición contra un asedio de borgoñones e ingleses. Sabía que se acercaba el día de San Juan, el plazo fatal que sus voces le habían dado para su captura. Salió en un ataque temerario para intentar aliviar la presión sobre la ciudad. Cabalgó al frente de una pequeña fuerza, atacando por sorpresa al enemigo. Era un combate cuerpo a cuerpo, un caos de espadas y hachas. Los borgoñones, superados por la sorpresa, empezaron a retroceder. Pero el comandante de la guarnición francesa en Compiègne, un tal Guillaume de Flavy,
vio la oportunidad de salvarse a sí mismo a costa de ella. En un acto de cobardía o traición deliberada, Guiller dio la orden de levantar el puente levadizo de la ciudad, dejando a Juana y a su pequeña fuerza completamente aisladas entre los muros de la ciudad cerrada y las filas borgoñonas. Juana se encontró atrapada. Intentó abrirse paso a la fuerza, peleando hasta el final. Pero la superioridad numérica era aplastante. Un arquero de picardía, al servicio de Borgoña, logró bajarla de su caballo. No cayó muerta. Cayó al suelo, exhausta, cubierta de barro. Fue rodeada de inmediato. Un borgoñón, llamado Lionel de Vendôme, le exigió que se rindiera. Ella se negó furiosamente. Finalmente, fue sujetada y arrastrada fuera del campo. El grito de victoria en el campamento borgoñón debió ser ensordecedor. Habían capturado a la doncella, a la bruja que los había aterrorizado por 2 años. La llevaron a la ciudad de Moró. A partir de ese momento, la vida de Juana se convirtió en un artículo de venta. El rey Carlos VII, el hombre ungido por ella en Reims, no movió un dedo. No ofreció un solo centavo por su rescate. La ley de la guerra dictaba que un prisionero de su rango debía ser canjeado por una suma considerable, pero Carlos se hizo el sordo. Lo peor no fue el silencio. Fue la excusa. Su consejero La Tremois dijo que no podían gastar dinero en ella cuando había que mantener al ejército. El Salvador de Francia fue abandonado por la ingratitud política. Los borgoñones, al ver que el rey francés no la quería, la vendieron a los ingleses. Los ingleses, liderados por el duque de Bedford, ofrecieron una suma obscena: 10.000 libras de oro. Esa cifra era comparable al rescate de un rey. El hombre encargado de gestionar la compra fue Pierre Cosson, el obispo de Beauvais. Cosson, un francés que odiaba a Juana con una furia política y personal, actuó como agente de la corona inglesa. Su objetivo no era solo recuperarla, sino desacreditarla. Si Juana era una bruja, el rey Carlos VII era un hereje que había sido coronado por el diablo. La lucha por Francia se trasladó de los campos de batalla a los tribunales de la Inquisición. Juana fue trasladada a la fortaleza de Rouen, en la costa. Pasó meses encadenada en la torre del castillo. No se le permitió tener monjas ni mujeres en su celda. Estuvo custodiada por guardias ingleses. Hombres rudos, mercenarios, que la acosaban y la amenazaban. Permaneció encadenada a un tronco de madera por el tobillo para evitar cualquier intento de fuga. El frío de la piedra, la humedad y la oscuridad se convirtieron en su única compañía, mientras los ingleses se preparaban para el golpe final. La torre de Rouen no era una cárcel. Era una tumba húmeda diseñada para quebrar la voluntad. Juana, la doncella que había cabalgado a la cabeza de ejércitos, pasó los siguientes meses en un aislamiento aterrador. No estaba en una prisión eclesiástica, que por protocolo habría sido más suave, sino en una torre secular controlada directamente por los ingleses, bajo la mirada burlona del duque de Bedford. Estaba en una celda oscura, húmeda, sin ventanas. Para evitar su fuga, la mantenían encadenada a un grueso tronco de madera, con una cadena corta que apenas le permitía moverse unos pasos. Su armadura blanca, el símbolo de su misión, ahora era solo un recuerdo lejano. Su calvario no era físico. Era psicológico. Sus guardianes eran soldados ingleses y borgoñones, hombres rudos que la insultaban, la espiaban constantemente y la sometían a amenazas. El hecho de que tuviera que usar ropa de hombre para protegerse de las violaciones se convertiría en uno de los cargos centrales de su juicio. El objetivo no era solo mantenerla presa. Era degradarla, humillarla, quebrantar su pureza. Los ingleses sabían que el arma más poderosa de Juana no era su espada, sino su fe inquebrantable en su misión. Tenían que demostrar que esa fe era mentira, que venía del diablo y no de Dios.
El juicio fue un acto político disfrazado de inquisición. El promotor de esta farsa fue el obispo Pierre Cosson. Cosson, un francés exiliado y furibundo partidario de los ingleses, tenía una motivación simple: el odio y la ambición. Los ingleses le pagaron una fortuna y le prometieron el arzobispado de Rouen si lograba deslegitimar a Juana. El tribunal se constituyó en febrero de 1431. No era un juicio justo. Era una trampa mortal. Juana, una campesina analfabeta de 19 años, fue arrojada a un escenario de mármol y furia intelectual. Su mesa de defensa estaba vacía. No le permitieron tener un abogado. Frente a ella se sentaron más de 70 hombres. Teólogos, doctores, monjes y canónigos de la Universidad de París. Todos expertos en lógica, latín y trampas legales de la Iglesia. El proceso se llevó a cabo en latín y francés, y fue una tortura lenta. Los 70 jueces se turnaban para interrogarla, tratando de agotarla, de confundirla, de inducirla al error que la condenaría por herejía o brujería. El objetivo de Cosson no era su ejecución inmediata, que la convertiría en mártir, sino su abjuración pública, que desacreditaría al rey Carlos. Tenía que admitir que sus voces eran demoníacas. Las interrogaciones fueron largas y tediosas, pero en medio de esa tortura burocrática, Juana demostró una inteligencia natural que dejó atónitos a sus verdugos. Sus respuestas no eran eruditas, sino simples y directas, como golpes de mazo en la cabeza de los teólogos. La trampa más famosa que le tendieron fue la pregunta fundamental sobre la gracia de Dios. Le preguntaron con tono solemne: ¿está usted en estado de gracia? Era una trampa brillante y cruel, un dilema teológico sin salida para un laico. Si Juana respondía sí, era una presuntuosa. Solo Dios sabe quién está en gracia, y si ella lo afirmaba, caía en la herejía. Si Juana respondía no, admitía que estaba poseída por demonios y que toda su misión había sido obra del diablo, deslegitimando la corona de Carlos. El tribunal esperó en un silencio denso. Juana se tomó un momento. Y luego, respondió con una frase que ha pasado a la historia como la quinta esencia de la fe simple y cortante. Si no lo estoy, ruego a Dios que me ponga en él. Y si lo estoy, ruego a Dios que me mantenga en él. Cosson y los 70 doctores se quedaron enmudecidos. La respuesta era teológicamente perfecta, irreprochable, y demostraba una humildad piadosa. Había esquivado la trampa del orgullo y la de la negación. Otro punto constante de ataque fue su ropa de hombre. Le preguntaban una y otra vez por qué usaba calzas y túnicas de soldado, un acto prohibido por la Biblia. Juana respondió que lo hacía por orden de Dios, para cumplir su misión, y que la ropa de mujer era una invitación constante a la violación por parte de sus guardianes ingleses. La respuesta de ella era clara. Era más decente para ella estar vestida de hombre. También la presionaron sobre sus voces. La amenazaban. Si no renuncias a tus voces, serás entregada al brazo secular, que te quemará. Juana respondió con el mismo temple inquebrantable. Si me quemáis, solo tendréis cenizas. Mis voces son reales. A medida que el juicio se prolongaba, los ingleses se impacientaban. El tiempo y el dinero se acababan, y Juana seguía sin admitir su culpa. La trasladaron a la gran torre y la llevaron al cementerio de Saint-Quentin. Era un día de mayo, y la luz del sol la cegó después de meses en la oscuridad. Allí, bajo la amenaza física de la hoguera ya preparada y la presión moral de ser excomulgada, Juana se quebró. Cosson ordenó a los pregoneros que leyeran su sentencia de condenación y el acta de abjuración. Le dijeron que tenía dos opciones: renunciar a sus voces y a la ropa de hombre, o morir en el fuego ese mismo día. El terror a la hoguera fue más fuerte que su voluntad. El miedo a la excomunión, la peor de las condenas para un alma medieval, la doblegó.
Rodeada por soldados, sin nadie que la apoyara, llorando, Juana tomó la pluma y firmó la abjuración. La versión más probable es que ni siquiera entendió lo que firmaba, pues el texto que le leyeron era mucho más corto y simple que el documento oficial. Firmó para vivir, para obtener la promesa de una pena de prisión suave, custodiada por monjas. El veredicto fue leído. Juana había caído en el pecado de herejía, pero se había retractado. La pena sería cadena perpetua a pan y agua. Los ingleses, que habían pagado 10.000 libras de oro para verla quemada, montaron en cólera. Le gritaron a Cosón que era un traidor. Pero el obispo había cumplido su parte del trato. Había roto el símbolo de la doncella. Juana fue llevada de vuelta a su celda. El plan de Cosón era simple. La dejaron sola, y los guardias ingleses retiraron su ropa de mujer, dejando solo el uniforme de soldado colgado en la pared. La obligaron a ponérselo. Otras crónicas dicen que un guardia intentó violarla y ella, para defenderse, se puso instintivamente la ropa de hombre. Cualquiera que fuera el motivo, Juana, después de solo 3 días, fue encontrada por los jueces vestida de nuevo con sus calzas y túnica de hombre. Cosón sonrió. Había caído en la trampa. La ley eclesiástica era inflexible. Un hereje que reincide después de abjurar no merece piedad. Había recaído en la herejía. Juana, cuando la confrontaron, no se defendió con lógica. Se defendió con fe. Lo hice porque mis voces me dijeron que era una gran traición retractarme para salvar mi vida. Me dijeron que Dios estaba disgustado conmigo. El juicio había terminado. El brazo secular, es decir, el poder civil inglés, podía tomarla. La hoguera estaba lista. La mañana del 30 de mayo de 1431 amaneció con una niebla densa sobre la ciudad normanda de Rouen. Un día que se sentía pesado, incluso para el alma de sus habitantes, acostumbrados a la ocupación inglesa. En la celda, la doncella de Francia se despertó por última vez. Había pasado 3 días de pánico y remordimiento desde su retractación y la posterior reafirmación de su fe en las voces. El silencio de la torre solo fue roto por los pasos del obispo Pierre Cosson, quien entró acompañado por 2 frailes, el fray Martín Eleat Benu y otro llamado Isambert de la Pierre. Cosson no venía a rezar. Venía a humillarla. Se acercó y le notificó la sentencia final. Le dijo, con la frialdad de un sepulturero, que por reincidir en la herejía, sería entregada al brazo secular para su ejecución inmediata. Juana, exhausta y al borde del colapso, estalló en un grito desgarrador. No gritó por la muerte, sino por la injusticia. ¡Ay de mí!, exclamó, me condenáis a morir por el fuego. Si me hubierais retenido en vuestras prisiones eclesiásticas, no habría cometido este crimen por el que muero. Le reprochó a Cosson que el miedo a los ingleses era más fuerte que su juramento como hombre de Dios. Pero, rápidamente, el terror fue reemplazado por la resignación. La fe, que había sido silenciada por el miedo a la hoguera, regresó en ese instante terminal con una calma serena. Pidió confesarse. Los frailes, conmovidos, le administraron la extremaunción y la comunión. Este acto fue un escándalo para los ingleses, que rodearon la celda exigiendo que la hereje no recibiera el sacramento. Tuvieron que intervenir los teólogos para explicarles a los soldados mercenarios que un hereje arrepentido in articulo mortis, en el momento de la muerte, siempre debía recibir el cuerpo de Cristo. Así, en la penumbra de su calabozo, Juana recibió su última misa. Una última gracia, antes de la aniquilación. A las 9 de la mañana, la doncella fue despojada de su ropa de soldado y vestida con una larga túnica blanca y simple. Un sayo humilde y largo que contrastaba con la armadura de gloria que había llevado en Orleans. Era la vestimenta de una hereje arrepentida en camino a su penitencia final. La procesión hacia la plaza del Mercado Viejo fue larga y dolorosa.
no fue una caminata rápida. Fue un acto de poder diseñado para infundir miedo y solemnidad en el pueblo francés. Juana fue colocada en una carreta tirada por bueyes, rodeada por 800 soldados ingleses armados con hachas y lanzas. El silencio de las calles no era de respeto, sino de terror absoluto. El camino la llevó frente a la Catedral de Nuestra Señora, las iglesias, los viejos edificios de piedra que había conocido como símbolos de Francia. Mientras pasaba, vio el rostro de la multitud. No había vítores, no había furia. Solo había lágrimas y rostros pálidos de compasión. Los franceses, que no podían hablar por miedo a las espadas inglesas, lloraban. Incluso muchos de los ingleses se mantuvieron en silencio, perturbados por el espectáculo de aquella muchacha en un carromato. En la plaza, el patíbulo había sido construido con una deliberada y cruel teatralidad. El centro de la escena era una plataforma elevada de madera, y en su centro se alzaba el poste de la hoguera, rodeado de leña y paja. Detrás de la plataforma, un cartel de metal exhibía los crímenes de la condenada: hereje, reincidente, apóstata, idólatra. Esperando en la plaza se encontraba el poder de la ocupación inglesa. El cardenal de Guisa, el obispo Cosson, el duque de Bedford y cientos de señores de la guerra. Todos ellos, elegantemente vestidos y a caballo, listos para ver el fin del símbolo que había amenazado su reinado. Una vez en el patíbulo, Juana tuvo que escuchar el interminable y cruel sermón del doctor Nicolas Midi. Este hombre, uno de los teólogos más elocuentes de París, subió a la tarima y habló durante 1 hora. El sermón no estaba dirigido a Juana, que solo esperaba el fin. Estaba dirigido a la multitud. Era una lección de teología política. Juana había sido enviada por el diablo para engañar al rey Carlos, y su ejecución demostraba que el rey Carlos había sido coronado por fuerzas malignas. Midi concluyó su discurso con la frase oficial de entrega: Juana, vete en paz. La iglesia ya no puede defenderte más y te entrega al brazo secular. En ese momento, Juana se puso de rodillas. Ignoró a los obispos, a los duques y a los soldados. Su última voz no fue un grito de guerra, sino una plegaria. Pidió un crucifijo. Un soldado inglés, con un gesto de humanidad brutalmente tardío, le rompió su vara y le hizo una cruz rudimentaria para que la besara. Pero Fray Latvenue, uno de los monjes que la había confesado, corrió a una iglesia cercana y regresó con un gran crucifijo de madera. Lo sostuvo firmemente frente a sus ojos. Juana, arrodillada y con la mirada fija en el Cristo de madera, comenzó a rezar en voz alta, perdonando a sus enemigos y pidiendo la ayuda de sus amados santos Miguel, Catarina y Margarita. Su oración, tan sentida y pura, fue demasiado para el público. Los cronistas de la época atestiguan que la multitud, que había aguantado en silencio el sermón, comenzó a llorar abiertamente. El llanto fue tan generalizado que muchos de los propios jueces y clérigos, incluyendo a Cosson, tuvieron que cubrirse el rostro con las manos, avergonzados o aterrados por la emoción que habían provocado. El secretario real de los ingleses, un hombre curtido en la política, fue visto sollozando y exclamando: «Estamos perdidos. Hemos quemado a una santa». El duque de Bedford, harto de tanta emoción, dio la orden final: «Llévenla, y que se haga pronto». Los soldados ataron a Juana al poste central. El fraile Isambert de la Pierre subió junto a ella para darle un último consuelo. Juana le gritó al fraile que bajara de inmediato, que el fuego lo alcanzaría. El fraile se negó a dejarla sola hasta el último segundo. Finalmente, ella le rogó: «Sostén la cruz frente a mí, y sigue hablándome de Jesús, para que pueda ver la cruz mientras muera». El verdugo, un hombre llamado Jeffrey, encendió la paja en la base. El humo era denso. El fuego no fue rápido. Fue un proceso lento. El humo primero la envolvió.
La multitud se echó hacia atrás, horrorizada por la visión, pero sus oídos seguían registrando el grito final. Su última palabra, elevada por encima del crepitar de la madera y el rugido de la multitud, no fue el nombre de un santo. Fue el nombre de Cristo. Jesús. 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 En un instante, el símbolo de Francia fue devorado por las llamas. Pero el golpe maestro de los ingleses, el que buscaba reducir el milagro a ceniza para que no quedara ni un recuerdo, fracasó. Los ingleses ordenaron al verdugo que moviera el fuego para que la multitud pudiera ver bien el cadáver carbonizado. Querían la confirmación de la muerte física. El verdugo, más tarde, atestiguaría que, por más que el fuego ardiera con furia, el corazón de Juana se negó a quemarse. 3 veces intentó el verdugo reducirlo a cenizas. 3 veces el corazón permaneció intacto. Finalmente, por orden de los comandantes ingleses, recogió las cenizas, el corazón incombustible y los huesos calcinados, y los arrojó desde el puente a las aguas turbias del río Seine. La ejecución no destruyó el milagro. Lo santificó. El plan político de los ingleses fue un fracaso absoluto. Al quemar a Juana, no quemaron a una bruja. Crearon a una mártir. La política cínica del rey Carlos VII y el odio ambicioso de Cosson se habían unido para fabricar un mito. El mismo verdugo de Rouen, Geoffrey, se convirtió en un hombre atormentado. Confesó a los frailes: «Estoy condenado. He quemado a una santa». Los ingleses perdieron la guerra psicológica de inmediato. Si antes luchaban contra una guerrera, ahora luchaban contra un fantasma y un ideal divino. El rey Carlos, liberado del estorbo de Juana, tardó más de 20 años en reconquistar París, pero lo hizo, finalmente, gracias al fervor que la muerte de la doncella había encendido. 25 años después de la hoguera, en 1456, el rey Carlos VII ordenó un juicio de rehabilitación. No fue un acto de nobleza, sino de necesidad política. Tenía que limpiar el nombre de la mujer que lo había coronado. La Iglesia revisó el juicio de Cosson y lo declaró nulo por fraude y herejía. El nombre de Juana fue restaurado, y la sentencia fue revocada públicamente en el mismo lugar de su suplicio. Pero el verdadero juicio, el de la historia, ya había terminado. Juana de Arco, la campesina de Domremy, no fue una general brillante ni una estratega maestra. Fue, simplemente, la prueba de que un individuo con fe inquebrantable puede cambiar el curso de la historia, incluso si para ello debe ser devorado por la maquinaria de la política y el fuego. Su legado no es una victoria en batalla, sino el eco de una voz que gritó «y Jesús», mientras el mundo intentaba silenciarla. El suyo fue el sacrificio que Francia necesitaba. Y la llama de Rouen, irónicamente, se convirtió en la antorcha que iluminó el fin de la Edad Media. Y así, cerramos el libro de la doncella de Orleans. La historia de Juana no es la crónica de un triunfo militar, sino la demostración brutal de que la inocencia y la pureza son, a menudo, las primeras víctimas de la política. Hemos viajado desde el barro de Domremy hasta el fuego de Rouen, siguiendo los pasos de una niña que creyó en un rey, pero que confió, sobre todo, en sus voces interiores. Su vida fue un meteoro que cruzó el cielo de la guerra. Breve, brillante y destinada a consumirse. Ella cumplió su misión. Le dio a Francia un alma y un rey. Pero su mayor legado no está en el acero de la armadura, sino en el grito final de su fe. La próxima vez que mires una llama, recuerda el corazón incombustible de Juana, que se negó a ceder ante la traición humana. Que esa imagen, la de la fe intacta en medio de las cenizas, te traiga una calma profunda. Es hora de apagar la luz y dejar que las voces de la historia te guíen hacia el descanso. Gracias por acompañarnos una noche más en Historia Mundial para Dormir.
Si te gustó este viaje por el drama y el destino, por favor, regálale un me gusta al video y suscríbete al canal. Estamos acá para ser ese refugio contra el ruido del mundo, y tu apoyo mantiene viva esta vela en la oscuridad. Gracias de nuevo por estar ahí. Que descanses. Buenas noches.